comenzamos un nuevo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio sobre la salvación en el libro de Romanos. Hoy trataremos el segundo tema, titulado El conflicto. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias. Estoy muy contento de poder abrir la palabra de Dios otra vez y aprender cosas que son de bendición para nuestra vida. También está con nosotros Sara Pastor. Bienvenida, Sara. Gracias, es un placer como siempre estar aquí y compartir otro programa con todos vosotros. Y nos acompaña Israel Guntín. Bienvenido, Israel. Muchas gracias, me uno a lo que han dicho mis compañeros y agradecemos a Dios por esta nueva oportunidad. Antes de comenzar, me gustaría invitaros para que pudieseis consultar los cursos que tenemos a vuestra disposición. Si buscáis quecursos.com encontraréis cursos bíblicos de salud, familia, educación y muchos más, totalmente gratuitos. Vamos ya con el tema de hoy. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. La iglesia primitiva estaba compuesta en su mayoría por judíos que nunca pensaron ni por un momento que al aceptar a Jesús el Mesías judío, estaban de alguna manera alejándose de la fe de sus padres o de las promesas del pacto que Dios le había hecho a su pueblo. La cuestión para los primeros creyentes judíos era si ellos tenían que dejar de ser judíos para aceptar a Jesús. A su vez, el problema para muchos de ellos era si los gentiles tenían que hacerse judíos antes de que pudieran aceptar a Cristo. Más adelante, en el Concilio de Jerusalén, hubo una respuesta firme. Tomaron la decisión de no presionar a los gentiles con una gran cantidad de reglamentos y leyes. Es decir, los gentiles no necesitaban hacerse judíos para poder aceptar a Jesús. No obstante, a pesar de esa decisión, algunas personas continuaron asediando a la iglesia, insistiendo en que los gentiles convertidos a la fe estaban obligados a guardar estas normas y leyes, incluyendo la circuncisión. Es decir, pensaban que estos gentiles, para ser partícipes de las promesas del pacto, tenían que acatar muchas de las normas y regulaciones que eran consideradas requisitos para los participantes de la comunidad de Israel. Tal como vimos en la serie anterior, el Evangelio en Gálatas, Pablo no pensaba así y lo reflejaba también en sus epístolas y, por supuesto, en el libro de Romanos. ¿Cuál es el mensaje? Aquí, por ejemplo, tomamos el libro de Hebreos, el capítulo 8, y en el versículo 6, ya en todo el capítulo 8, habla de ese mediador de un nuevo pacto. En el versículo 6 leo: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de ese mediador, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Así que nos habla de esas mejores promesas. ¿Qué entendemos por mejores promesas? Lo que podemos entender de ese texto, primeramente, para poder comprenderlo, tenemos que hacer como una macrovisión de toda la Biblia. Sabemos que hace mucho tiempo, con Adán y Eva, hubo una caída del pecado. Ellos pecaron, rompieron esa relación. Y justo ahí fue la primera profecía, cuando Dios le dice: hey, no se preocupen, porque ¿saben qué? Hay algo, yo estoy planeando algo, hay una historia de salvación y hay un plan de salvación para que ustedes puedan ser salvos. Es ahí cuando podemos ver algo. Hubo un pacto que se hizo con Abraham más adelante, que le dijo: mira, yo voy a estar contigo, no te preocupes. Y ese pacto se basaba en algo, en la fe. Se basaba en que Abraham confiara en el Señor. No se basaba en sus obras, no se basaba en si lo obedecía o no, sino se basaba en la fe. Ese pacto, primero tenemos que entender que se basaba en una promesa, en la fe de una promesa, en la promesa que iba a venir un Mesías y que los iba a liberar y que los iba a salvar. Por lo tanto, ese es un pacto.
Después, cuando viene Cristo, esa promesa mesiánica que esperaba el pueblo de Israel, muchos piensan, hay cambiado el pacto, hay un nuevo pacto, es mucho mejor el pacto. No, es el mismo pacto. Es el mismo pacto basado por la fe. ¿Pero la fe en quién? En el Mesías que iba a venir. Antes era una promesa de que el Mesías iba a estar con nosotros, que nos iba a venir a salvar, pero ahora el Mesías ya ha venido, es el Emanuel, el Dios con nosotros. Ya ha estado en la tierra, ya ha muerto por nosotros. Ese pacto no ha cambiado, sigue siendo por la fe, pero hay mejores promesas, porque ahora todo lo que estaba por cumplirse se ha cumplido. Entonces todas las promesas que el Señor había pronunciado hacia su pueblo ya se habían cumplido. Pero ahora el Señor dice, hey, ¿sabes qué? Yo vendré otra vez y los llevaré a un lugar mejor. ¿Por qué? Porque ahora, por medio de mi muerte, pueden acceder directamente al Padre, por mi intercesión. Solamente que Él es el único mediador, Cristo. Ahora las promesas se basan en mí, que ya he venido, que ya he cumplido esa expiación en la muerte y ahora ya eres salvo, porque ya he venido, el Emanuel. Claro, Dios se relaciona con sus criaturas. Él como creador, cuando Él crea, se relaciona siempre por sus criaturas, tal y como la Biblia lo enseña, a través de un pacto. Antes del pecado, la Biblia nos enseña que Dios también tenía un pacto con el universo. Y Ezequiel 28 y Apocalipsis 12 nos dice que ese pacto, en cierta manera, se rompió. Y ese pacto se basaba sobre la obediencia. Estaban inclinados aquellos seres celestiales que fueron creados por Dios a guardar los mandamientos de Dios porque reflejaban su carácter y su inclinación era pues tendente a obedecer a Dios. Adán y Eva también lo vemos lo mismo. Ellos tenían la inclinación, su naturaleza era el obedecer a Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que ese pacto se rompió también. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que el hombre entra en una relación rota con Dios y no puede cumplir ese pacto. Así que ahora a Dios le quedan dos maneras de enfocar esta situación. Una, pues destruyendo a aquellos que han roto el pacto, o por el otro lado, la Biblia nos enseña que Dios tenía un plan de salvación desde la eternidad para si en algún momento ese pacto se rompiera. Y entonces Dios hace un nuevo pacto. Y la Biblia, decíamos en el programa anterior, que es muy importante ir al contexto, a la época, porque muchas veces el tema del nuevo pacto se ha distorsionado muchísimo y ha llevado a pensar incluso que las leyes de Dios después en el Nuevo Testamento ya no tenían ningún propósito. Y la Biblia nos está enseñando eso. Sin embargo, Génesis 3:15 dice que cuando Adán y Eva rompen el pacto, Dios ahora hace un nuevo pacto. ¿Nuevo por qué? Porque nunca antes se había hecho. Y ese nuevo pacto, que es para relacionarse con los hombres en su situación de pecado, pues está basado no sobre la obediencia, sino sobre la gracia. ¿Cuál es el problema? Pues que a lo largo de los años y a lo largo de los siglos, las personas han querido de alguna manera vivir en el pacto de la obediencia y no en el pacto de la gracia. Y claro, ¿qué pacto la Biblia nos enseña que hizo Dios con el hombre en Génesis 3:15? Es que Dios envía a su Hijo para morir por nuestros pecados, para que nosotros podamos disfrutar de esa nueva relación. Entonces, aquí no se trata de lo que el hombre pueda hacer, sino lo que Dios pueda hacer por el hombre. En el pacto de la obediencia el hombre obedece, pero en el pacto de la gracia el hombre se rinde y se entrega. Entonces, muy bien José lo explicó antes. En Hebreos cuando habla del mejor pacto, es mejor pacto porque ahora Cristo ya vino, es decir, la promesa se ha hecho una realidad. No es porque es mejor pacto porque el antiguo pacto que alguien se inventó ya no tuviera sentido, sino que las señales que se dan en el pacto, como por ejemplo la circuncisión era una señal del pacto, cuando Cristo viene a este mundo también hace un nuevo pacto, otra señal, la circuncisión ya no tiene sentido, sino un nuevo pacto que dijo Jesús en los evangelios, dijo, haced esto en memoria de mí, como señal del nuevo pacto. Es decir, Jesús está enfatizando en el nuevo pacto que hace Jesús de la gracia. Entonces, cuando Jesús inaugura la Santa Cena, lo hace para que nosotros cuando tomemos de la Santa Cena, cada vez que tomemos de ella, nos acordemos que el pacto que vivimos ha de ser el de la gracia y no el de la obediencia. Y más adelante vamos a ver en este tema como precisamente Pablo cuando escribe a los romanos les está advirtiendo que tengan mucho cuidado a ver qué pacto están viviendo, porque vivir sobre el pacto que no sea el de la gracia no tiene la eficacia del Evangelio. Como resultado de ese pacto, ¿verdad?, nos llega lo que conocemos como la ley moral. ¿Podríais hablar un poquito acerca de la ley moral?
Bueno, pues añadiríamos brevemente que la ley moral obviamente es una señal del pacto. El hombre cuando peca se rompe la relación con Dios. Ahora, los mandamientos de Dios que se dan en Éxodo 20, que son 10 mandamientos, pues entonces esos 10 mandamientos no es que ya no tengan ningún sentido, sino lo contrario. Los mandamientos de Dios se dan para que en esa nueva relación con Dios, por medio de la gracia, el hombre pueda disfrutar de lo que es el volver a recuperar el carácter de Dios que un día se había perdido. Entonces, los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento, lamentablemente se ha llegado a creer que ya no tenían ningún sentido. Y es todo lo contrario. Los mandamientos de Dios es un reflejo, precisamente, de que yo estoy entrando en el pacto de la gracia. Porque cuando alguien entra en la gracia de Dios, el Espíritu Santo viene, dice la Biblia, y permanece en la persona, y lo que hace es que se produce una transformación. Y eso lo vemos muy bien en la vida de Pablo. En el Gálatas capítulo 1, primera de Timoteo, pues nos dice la conversión tan extraordinaria que tuvo Pablo. Y desde luego en nuestra propia vida podemos ver pues cómo la gracia de Dios nos va transformando, porque la gracia no es algo pasivo, sino tiene que ver con que Dios actúa en nuestra vida y se va reflejando el carácter de Él en nuestra vida. Aprendemos a pedir perdón, aprendemos a disculparnos, aprendemos a obedecer a Dios. Cada vez nos es más agradable el hecho de disfrutar de la ley de Dios, porque la ley de Dios, al fin y al cabo, lo que hace al hombre es protegerlo, y no lo contrario. Además de la ley moral, en Levítico encontramos muchas otras leyes y normas que Dios le dio a su pueblo también. Pero como diferencia con la ley moral es que estas eran en concreto para esa sociedad, para ese contexto, no son permanentes y eternas como era la ley moral, ¿no? Podemos encontrar leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes sobre castigos, sobre juicios, incluso leyes sobre salud. Para ese contexto eran unas leyes muy buenas, eran mejor la sociedad con esas leyes que la sociedad sin las leyes, mejoraba lo que había. Pero eso no quiere decir que esas leyes ahora o en el Nuevo Testamento incluso siguiesen siendo vigentes. Por ejemplo, las de salud funcionaron a la perfección. Mientras estuvieron en el desierto los 40 años no tuvieron ningún gran problema de salud, pero hoy en día leemos esas leyes. Una en concreto dice que cuando quieres ir al baño cojas una palita, te alejes ciertos metros del campamento y hagas un hoyito. Por suerte hoy tenemos váteres en casa y en todos los sitios. No es necesario seguir cumpliendo estas leyes. Las leyes ceremoniales tenían un propósito pedagógico muy importante, que Jesús iba a venir a la tierra e iba a morir por nosotros. Todas enfocaban ese sacrificio de Jesús. Una vez ese sacrificio se cumplió, ya estaba el antitipo, no hacía falta el tipo, que eran todos los sacrificios que se hacían en el santuario y en el templo. Además, después el velo del templo se rompió, eso quería decir que ya no era necesario ese templo. Con las leyes civiles, los judíos ya no tenían libertad, eran gobernados por Roma, tampoco podían ellos decidir hasta cierta medida qué castigos imponían a las infracciones. Entonces, era muy difícil en el Nuevo Testamento para los judíos y para los cristianos seguir cumpliendo todas esas leyes, excepto la ley moral, que ya habían perdido muchas el sentido que tenían cuando Dios se las dio al pueblo de Israel. Hay un texto bíblico que sintetiza muy bien las verdades que antes hemos mencionado. Le encontramos en el libro de Gálatas, este libro que hemos estudiado en los programas pasados, en el capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice así: antes que viniese la fe, estábamos guardados por la ley. Es un texto precioso porque lo que nos dice es que la ley protegía al pueblo, ponía límites, prevenía enfermedades, enseñaba cosas también. Entonces, continúa y dice, en espera de la fe que iba a ser revelada. Ya existía una fe, por supuesto que existía, el pacto era por la fe, el pacto era por la confianza que tenía Abraham y el pueblo hacia Dios. Pero después hubo una fe que iba a ser revelada, una fe mayor, que era basada en Cristo Jesús, en esa grande promesa. Entonces, aquí podemos ver que ya no hacía falta, como continuamos el 24, dice, la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados, ¿por qué? Por la fe. Esa es la función de la ley, llevarnos a Cristo. El fin de la ley es llevarnos a Cristo. Pero sobre todo llegó un momento donde las demás leyes en la sociedad, como lo mencionó muy bien Sara, ya no hacían falta. Ya no hacía falta esa protección, porque ya estaba Cristo, la promesa, el Mesías, el que nos iba a enseñar. Ahora tenemos como referencia la vida de Cristo y tenemos que hacerlo y vivir como Él vivió.
Claro, por eso la ley de Dios, cuando se da en el Antiguo Testamento, se da, me refiero a que se enumera y se cita, porque antiguamente la ley de Dios estaba reflejada en los hombres. Pero el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, sale en unas condiciones inmorales tremendas, ¿no? Solamente leyendo el libro de Levítico podemos ver la cantidad de cosas que Dios les tiene que explicar. ¿Por qué razón? Porque ellos se habían olvidado. Entonces, la ley de Dios es una señal de ese pacto de la gracia, como decíamos antes, para entrar en una nueva relación con Dios. Pero la ley de Dios no tiene una base salvífica o redentora, sino más bien pedagógica. La ley de Dios nos enseña, primero, nuestra condición de pecado y al mismo tiempo nos dice, bueno, ¿y ahora cuál es la solución? Ahí tienes la solución, Cristo. Entonces, cuidado con desvirtuar esta idea, porque claro, si yo baso mi relación con Dios sobre la obediencia, sobre la base de la obediencia, entonces yo estoy dejando a Cristo fuera. Estoy viviendo un pacto diferente con Dios, porque la obediencia es una consecuencia de entrar en el pacto de la gracia. ¿Por qué razón? Porque yo soy un pecador. Yo no puedo, por mucho que me esfuerce, poder obedecer perfectamente la ley de Dios, pero en Cristo en mí puedo obedecer a Dios verdaderamente, que son conceptos diferentes, ¿no? Cuando Cristo venga, nosotros, dice la Biblia, que seremos transformados y se nos será devuelta pues, la imagen que Cristo un día puso en cada uno de nosotros. Entonces es muy importante hacer esta diferencia y el libro de Romanos va a poner las bases para poder construir una base teológica para cualquier desviación que nos pueda llegar, saber que solamente mediante la fe en Cristo Jesús el hombre puede disfrutar de la salvación. Un poco para que los amigos que siguen el programa puedan entender la situación y por qué Pablo está escribiendo y las palabras que presenta aquí en Romanos. Voy a leer un texto del libro de Hechos, el capítulo 15, versículo 1, para que habléis después, presentéis la situación que había, cómo se resuelve esa situación, qué se tiene que hacer. Dice, Hechos, capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cómo se resuelve esta situación? ¿Qué se hace? El problema que existía en este momento era que había judíos que se habían convertido al cristianismo. Como conocemos, ellos tenían una carga, ya tenían una mochila. ¿Por qué? Porque el pueblo había nacido, porque el pueblo conocía, el pueblo memorizaba la palabra de Dios, la ley. El Antiguo Testamento la memorizaba constantemente. La palabra ley, para ellos, Torá, era una guía. Viene de la palabra guía, una luz que los guía hacia el bien. Entonces, de cierta manera, ellos tomaron y quisieron, con una buena intención al principio, poder acercarse a Dios por medio de esa ley. Llegó un momento de una radicalización y es ahí donde se equivocan. Cuando pasan al cristianismo, ellos no conciben el cristianismo sin guardar la ley. Que no estamos diciendo que el cristianismo no tenga que guardar la ley, pero no lo concebían, tenían que guardar la ley y a su manera. Y ese es el problema, a su manera. Llega un momento donde el nuevo pacto dice, hey, no, amigo, no, aquí estamos por la fe. Pero ellos les decían a los cristianos, a los gentiles, a los que no tenían esa mochila, les decían, ¿sabes qué? Tienes que circuncidarte. Tienes que obedecer la ley de Moisés a rajatabla para poder salvarte. Y ese era el problema, que ponían una condición a la salvación. Ya no era solamente Cristo, ahora tenían que hacer esto o lo otro para poder salvarse. Y ese era el problema. Llegó un momento donde el problema es tan fuerte, tan grande, que se tiene que hacer un concilio. Es ahí en Hechos 15 cuando vemos el concilio de Jerusalén, cuando los discípulos se reúnen, cuando diferentes líderes de diferentes iglesias están juntos para poder dialogar, para decir, ¿qué vamos a hacer con los judaizantes que enseñan que tienen que obedecer y circuncidarse para salvarse? Y es cuando llegan a una decisión. Y Pedro les dice muy bien, no carguéis a los gentiles, no carguéis a la iglesia con cargas pesadas sobre su espalda que ni siquiera ustedes ni sus padres pudieron cargar. ¿Por qué? ¿Porque la ley de Dios es pesada? Por supuesto que no. Porque los judíos habían puesto sobre la ley muchas cosas, muchas más normas que hacían pesado llevar la ley, que hacían pesado obedecer, que lo hacían insoportable. Y es cuando dicen, no, vamos a entrar en un acuerdo para poder llevar una comunión,
donde cedan las dos partes, pero que sobre todo se obedezcan los principios bíblicos. Aquí no sacrifican los principios por la convivencia, al contrario. La convivencia tiene que estar debajo de los principios bíblicos y saber obedecer en el amor de una iglesia. Y es cuando se llega a una conclusión y se le dice a los gentiles, ¿sabes qué? La salvación es por gracia. Es el primer principio. La salvación es por gracia. Y después, a los gentiles, pues vamos a decirles, a enseñarles ciertas cosas. Que no forniquen, que no coman carne sacrificada a los ídolos, que no hagan esto y que no hagan lo otro. Pero déjalos que su cristianismo viva y se base únicamente en Cristo como Salvador. Y no, como estaban enseñando los judaizantes, que tenían que obedecer para ser salvos. Claro, el tema aquí es muy sencillo. Pablo, ojalá nunca se tuviera que separar la gracia de la ley de Dios. Pero claro, ahí está el engaño. El engaño es que se ha tratado de desvirtuar de tal manera que Pablo tiene que separarlo para hablar. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la ley no te salva, claro, no quiere decir que la ley no sea importante, sino es porque lo que está pasando aquí es que hay unas personas con unas raíces muy fuertes, y por eso es importante ir al contexto de la Biblia y a la historia de la Biblia, porque para ellos no puede ser que la salvación sea simplemente por el hecho de rendirme ante Cristo. ¿Y qué pasa con la ley entonces? Entonces Pablo está diciendo la salvación, es decir, la base de la salvación es Cristo Jesús. Y eso se acepta por gracia. Es un regalo en el que vosotros no tenéis participación. Es un hecho establecido. Cuando Cristo murió en la cruz, es un regalo que Él os quiso dar. Entonces no podéis hacer nada para ganaros eso. Sin embargo, ellos dicen sí, pero no. Porque Hechos 15, como bien decía Sara al principio, vemos aquí cómo ellos entienden la ley moral con la ley ceremonial tan ligada, porque dicen, si no os circuncidáis, no salvaréis. Así que están anteponiendo un criterio de la señal del pacto, no de la señal en sí. La señal en sí era el pacto de la gracia, sino la señal en sí era que para entrar en el pacto de la gracia yo me circuncidaba. Es una señal. Como hoy en día, pues por ejemplo, tenemos la Santa Cena, tenemos el bautismo, son señales. Pero no quiere decir que porque tú te bautices ya eres salvo. No, no. La salvación depende de Cristo. Lo otro es una señal de que tú reconoces interiormente y exteriormente que ante la gente, pues que tú has aceptado a Jesús. Entonces fíjate aquí en Hechos 15 cómo el problema está. Y está, obviamente es un problema serio, porque está violándose un principio bíblico de lo más sólido que un cristiano tiene que entender. Porque si no, yo no sé cómo me salvo, entonces el Evangelio en mi vida va a tener una influencia positiva o todo lo contrario. Por eso Pablo dice, si no vivís esto, si no entendéis esto, estáis viviendo otro Evangelio. Y otro Evangelio no produce ninguna transformación, no produce nada nuevo en el hombre, porque el Espíritu Santo cuando entra en la vida de la persona, esa persona ya no queda igual. Entonces, como resultado, como consecuencia, como proceso, cuando uno va viendo a Jesús, la ley de Dios se va reflejando más y más, pero no viceversa. Así que en la resolución del conflicto sí se toman, digamos, medidas o se hacen sugerencias. ¿Y cuáles fueron, digamos, esas reglas específicas que se llega a un acuerdo que, digamos, los gentiles tenían que participar de ellas, los creyentes gentiles tenían que participar de ellas? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se le dice a los gentiles? Bueno, el capítulo 15, versículo 17 en adelante, ellos pues, obviamente resuelven el problema de la circuncisión y ellos entienden que la circuncisión no puede ser base de la salvación, ni ningún judío debe de imponerle a otro gentil o creyente, obviamente, el hecho de que tenga que circuncidarse para salvarse, porque eso no es bíblico. Entonces, aquí la Iglesia tiene una postura clara. Sin embargo, hay otros temas que no violan tanto los principios bíblicos, no tiene que ver más con la cultura o con las tradiciones. Y claro, hay un problema serio, porque aquí tenemos la Iglesia, y la Iglesia, aunque nosotros en la actualidad hemos heredado, ¿verdad?, un concepto individualista, donde parece que yo soy lo importante, sin embargo el judío tiene más bien una visión de grupo, del bien hacia los demás,
Pues la Biblia nos dice que la iglesia que Dios estructuró es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces ha de ser una unidad. Si esto se rompía, entonces había dos tipos de iglesias. La iglesia de los judíos y la iglesia de los gentiles. Entonces, obviamente, el principio de la circuncisión se dice que eso no puede ser. Sin embargo, para mantener la unidad de la iglesia y que todos puedan convivir armoniosamente en este mundo, que no es nada fácil, pues entonces establecen unas pautas donde le dice que los gentiles, versículo 20, dice que se abstengan de las cosas contaminadas para los ídolos, de la fornicación, de animales estrangulados y de sangre, que para los judíos eso era una aberración, ¿no? Entonces fíjate qué bonito que se establezcan unos criterios por el bien común. Y eso nos enseña algo, que a veces podemos estar de acuerdo o no en algunos puntos. En cuanto a los principios, uno debe de saber muy bien qué es lo que cree, pero en cuanto a lo que son tradiciones, normas y costumbres, pues es mejor ceder por el bien común, porque hay personas que todavía no han entendido lo que tú ya has podido entender antes. Y eso es educación, es educación. Y aquí pues Pablo nos invita en Romanos a tener paciencia también por los otros. Me gusta mucho la idea que transmite el libro de los Hechos, aquí mismo en el capítulo 15, el versículo 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Así es. Porque pasa eso, que a veces los seres humanos recargamos las cosas de Dios que son tan sencillas y tan fáciles de seguir, ¿verdad? ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente, digamos, al liderazgo de la Iglesia? Bueno, Israel ya lo ha comentado un poco. La Iglesia debería ser una. El principio de la unidad y del orden también es un principio bíblico. Dios no quiere que estemos dispersos, que nos dividamos y como yo opino esto y tú opinas lo otro, pues cada uno hacemos lo que queremos. No, Dios nos pide que seamos una iglesia. Entonces, la iglesia como organización, los líderes toman decisiones pensando en el bien de todos, en todos los países que hay representados, en todas las culturas, en todas las tradiciones. Todo lo que tiene que ver con principios bíblicos, mientras esté acorde con la Biblia, en eso no hay discusión. Los líderes tomarán las decisiones que estén basadas en la Biblia y la gente, los practicantes, pues aceptan porque realmente es lo que dice la Biblia. En cuanto a tradiciones, pues es lo que comentaba antes Israel. Muchas veces hay que llegar a acuerdos por el bien de todos, por conseguir una fraternidad agradable, lo hacemos en casa con las familias, ¿no? A lo mejor uno quiere ver un programa de la tele y otro quiere ver otro, pues hay que llegar a un acuerdo, un ratito uno, un ratito el otro, para no dividirnos, para seguir unidos, para tener un mismo espíritu. Y aunque tú no estés personalmente 100% de acuerdo con una decisión que se haya podido tomar, si para ti eso no es tan relevante, no pasa nada. No te rebeles, porque sí, la rebeldía sin más no es buena dentro de la Iglesia. Hay que seguir el liderazgo de la Iglesia siempre y cuando no se vaya en contra de los principios bíblicos, y así se consigue una Iglesia más unida, una Iglesia más feliz, una Iglesia con más amor, porque todo el mundo encuentra su espacio. Al menos esa fue la actitud de Jesús y de los discípulos. En la Iglesia, si alguien podía haber confrontado esta situación o haberse rebelado, precisamente era Pablo. Y él mismo dijo, yo me hago al judío, al griego, a la mujer, yo me hago a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe que la actitud, si ya es difícil convivir en medio de tantos problemas, cuanto más si uno los busca. Por ejemplo, en el libro de Jueces, que es un libro muy interesante, nos habla de cuando el pueblo de Israel es instalado ya en Canaán y nos habla pues, de la cantidad de problemas que tenían. Y el último versículo del capítulo 21 de Jueces dice así, en esos días no había rey en Israel, sí, no había liderazgo. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que le parecía bien. Entonces, cuando uno vive su individualidad, pues no es posible crecer como personas ni tampoco como creyentes, porque nuestra relación con Dios también crece y madura en la relación de los demás, porque si no la Iglesia no tendría ningún sentido. Entonces, creo que esto es muy importante porque nos enseña que en los tiempos que vivimos es necesario discutir, dialogar, hablar, pero desde luego tener una perspectiva mucho más alta
de la que puede, en un primer lugar, favorecerme a mí, mirar siempre hacia el bien común. Y eso es algo que, desde luego, para mí es importante. Romanos 14 también nos habla de esto, ¿no? Unido a estas cosas, Pablo estuvo en el Concilio de Jerusalén, y el mismo Pablo que estuvo en el Concilio de Jerusalén escribe Romanos 14, en la cual también dice, yo no veo nada de malo que coman carne sacrificada a los ídolos, pero dice, si comer carne va a ser un peligro para la unión de la iglesia, no lo hagas. Si tú sabes que está bien, que no pasa nada, está bien. Pero no lo hagas enfrente de tu hermano porque puede ser que eso le lastime. Puede ser que eso haga que la iglesia se desuna, se quiebre en dos. Entonces, no lo hagas, por favor. Es por eso el amor tiene que estar arriba de todas estas cosas. Se recomienda a los gentiles que no hagan estas cosas, pero después se les dice, hey, hazlo inteligentemente, con amor, porque la unión está por arriba de todo. El amor hacia tu iglesia está por arriba de las normas que creamos o de las tradiciones. Y por eso mismo tenemos que hacer, amar a nuestro hermano por arriba de todo. Porque Cristo lo dijo, ¿en qué se resume la ley? En dos cosas, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso, en ese amor es ceder. Ceder en algo que tal vez a mí no me cuesta nada ceder. Yo lo cedo, ¿para qué? Para poder estar en paz y en comunión con Él. Podría ser que en alguna comunidad cristiana, en alguna iglesia, se pudiera repetir el caso que se daba allí en la iglesia primitiva de tratar de imponer cargas innecesarias a los miembros de esa comunidad y de cara, digamos, a lo que estamos estudiando, ¿cómo podemos resolver ese problema? ¿Cómo podemos, digamos, siendo sabios al leer la Biblia, poder darle una solución cuando se ponen cargas innecesarias? Por supuesto, eso pasa hoy en día, porque podemos poner un ejemplo muy sencillo. En una iglesia, en una comunidad, pues a alguien no le parece muy correcto poder ver la televisión porque dice, bueno, todos los programas no son buenos para mí. Entonces él se restringe. Como él se restringe, él va a la iglesia y dice, ¿saben qué? Todos aquí, quien ve la televisión, está pecando. Y es una tradición. Tal vez esa tradición se guarda durante 20 años y esa iglesia deje de ver la televisión completa. Porque a alguien se le ha ocurrido que tal vez ver la televisión es algo negativo. Pero bueno, una persona puede decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Tal vez yo puedo escoger los programas y tal vez nutrirme de algo positivo que hay en la televisión. El problema de aquí es cuando esa persona hace el programa de televisión algo de salvación y dice, estás pecando, no vas a ir al cielo. El Señor no te va a perdonar si ves televisión. Ese es el problema. ¿Fue un mandato divino? Por supuesto que no. No es un mandato divino, es una tradición que se ha conservado por muchos años. Y eso puede pasar, que muchas personas carguen sobre su hermano mucho de sus restricciones a sí mismo. Entonces Pablo en Romanos 14 lo resuelve de una manera espectacular, porque es un problema de convivencia. Habla del hermano débil, habla del nuevo en la fe y habla de los que ya llevan mucho tiempo. Y dices, por favor, no hagas cosas que pueden molestar a tu hermano. Tal vez a ti, porque tú eres un buen cristiano, lo puedes decir con esa ironía, te quieres restringir, quieras ayunar cada 3 días. No quieras comer esto, no quieras hacer esto, no quieras ver televisión. Está bien. Si tú lo haces en una dirección hacia el Señor, perfecto. Pero lo que no lo hagas es imponerlo a tu hermano. No lo cargues con cosas. Si tú lo quieres hacer por tu gusto y tu relación con Dios te lleva a eso, adelante. Adelante, pero es porque tú lo quieres, es porque tú lo eliges. Pero no cargues a los demás sobre eso. Porque tal vez al otro hermano no le parezca mal ver esas cosas. Y son las cuestiones de mandato divino. Lo vimos con la carne sacrificada a los ídolos. Se recomienda en Hechos 15 que el gentil no coma carne sacrificada a los ídolos. Pero aquí Pablo dice, hey, tú y yo, gentil, sabemos que no tiene nada de malo. Bíblicamente no hay nada de malo comer esa carne. Pero ¿sabes qué? Si está tu hermano aquí, un judío, que le va a escandalizar, mejor no lo hagas. Mejor abstente de hacerlo por la convivencia. Y lo mismo es. Esas cargas no se deben de cargar sobre los demás, no se deben de poner sobre la espalda de los demás por cuestiones de salvación, si no quieres hacerlo, adelante. Pero sobre todo pon la convivencia por arriba de todo. Pero los principios bíblicos son los que tienen que conservarse, están arriba de la tradición, están arriba de todo. Y eso tenemos que obedecerlos y seguir adelante en mutua convivencia todos, caminando en Cristo Jesús, que es el que nos salva. El sentido común al final es el que tiene que imponerse muchas veces. Es necesario que tengamos paciencia con los demás, es necesario que seamos
flexibles en muchas ocasiones. La flexibilidad, algunas personas lo entienden como algo que no guarda, ¿no? Los principios. Y es todo lo contrario. Precisamente Jesús era una persona flexible, porque la rigidez, el que es rígido, al final acaba rompiéndose. Y la flexibilidad no es que tú no guardes los principios, sino es que tú entiendes que hay otras personas que necesitan tiempo para poder entender ciertas cosas. Y a veces en las iglesias con los jóvenes, el ruido, en muchas ocasiones pues, las vestimentas o incluso las maneras de interpretar las cosas, la inmadurez muchas veces pues, a mucha gente la pone tensa y eso lleva a veces a hablar mal y como consecuencia, pues claro, muchos jóvenes pues dejan de venir a las iglesias porque bueno, no se les comprende, no se les entiende. El orden es necesario guardarlo, es necesario guardar el respeto, pero creo que el sentido común ayuda a que uno pueda entender que lo que Cristo hizo también en uno mismo, también lo puede hacer en otros. Y para eso hace falta tiempo. Y el tiempo requiere esperar y requiere paciencia y sobre todo depender mucho de Dios para que Él te pueda enseñar a amar hacia los demás, ¿no? Y no solamente el sentido común, que es importante, sino también comprender que a veces hay situaciones que son de gusto particular. Eso. Entonces una persona puede tener su inclinación, su gusto por algo o no, y lo que no puede es, si no hay un claro, así dice Jehová, el imponer lo que yo creo porque a mí me parece o porque me han enseñado así o claro. He tenido esta idea particular. Si hay un claro, así dice Jehová, no se discute, pero después en cuestiones de gusto somos una pluralidad en la iglesia que debe haber cabida para ese también pensamiento plural. Pero ahora, digamos, vamos a irnos al caso contrario, una situación contrapuesta, totalmente diferente. ¿Qué hacer cuando ya no es imponer reglas de más, sino cuando hay personas en la comunidad que a todo dicen bien, todo le parece perfecto, son permisivas en su manera de llevar el Evangelio? Entonces, ¿cómo enfrentar esa situación? Que es, digamos, el caso contrario. Bueno, pues en la Biblia aparecen estos dos casos, como así tenía que ser. Los mismos problemas que tenemos hoy nosotros ocurrían en aquella época de Pablo. Por eso Pablo pues, tiene que hablar para unos y para otros. El legalismo ha hecho mucho daño durante muchísimos años y siglos, y sin embargo pues, lo que es el libertinaje, que así le llama Pablo, ¿no? En algunas de sus cartas, que viene a ser como esa gracia barata, ¿no? Donde se cae en el buenismo, donde a Dios parece que le da todo igual, donde se centran en algunos textos bíblicos pero se olvidan de otros, pues claro, al final Pablo lo dice muy bien en Gálatas, en el capítulo 1, cuando dice estáis viviendo otro evangelio diferente. El legalismo y el libertinaje son dos extremos que se apartan obviamente de la figura de Cristo Jesús, ¿no? ¿Por qué? Sencillamente, porque uno y otro impide que el hombre se rinda a los pies de Cristo. Y claro, cuando uno vive en el legalismo o vive en el libertinaje, lo que está es viviendo como él quiere. Y ese no es el Evangelio. El Evangelio, Cristo te dice que si en el nuevo pacto tú entras de la gracia, precisamente es para que tú no vivas como quieras, sino que vivas en la voluntad de Dios. Y así es como Jesús vino a este mundo, a vivir en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, cuando el hombre dejó de vivir en la voluntad de Dios, pues se complicó la vida, ¿no? Entonces Pablo advierte, cuidado con el legalismo, pero mucho cuidado con la gracia barata, que no produce nada, que no produce ningún cambio y que al final te hace autosuficiente e independiente de la persona de Jesús. Y eso es un peligro bastante grave. Has mencionado Gálatas, quiero que vayamos ahí a Gálatas capítulo 1, en esos primeros versículos hasta el versículo 12, ¿verdad? ¿Con cuánta seriedad el apóstol Pablo afronta el problema que está ocurriendo allí en Galacia? ¿Y qué importancia tendría esto para nosotros? El problema que está ocurriendo aquí es parecido al que ocurre en Romanos. Si recordamos la serie anterior ya lo tratamos. De nuevo los judaizantes querían imponer a los gentiles la obediencia para conseguir la salvación y querían que se circuncidasen. Y Pablo es muy vehemente, se nota que él escribe muy serio
Y, por ejemplo, si leemos el versículo 9, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Lo repite porque le quiere dar mucha importancia. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Quiere que todo el mundo entienda y le quede bien claro que salvación solo es por la gracia mediante la fe en el sacrificio de Jesús. No hay nada que el hombre pueda hacer para ganarse por sus propios méritos esa salvación. No hay ningún requisito que tengas que cumplir sí o sí para conseguir esa salvación. Y es algo tan importante porque es la base de tu relación con Cristo. Si eso lo entiendes mal, pues decía Israel antes, estás viviendo otro evangelio y ese evangelio no transforma, no es efectivo, no es eficaz. Entonces, Pablo es muy serio. A veces incluso se podría pensar que estaba un poco enfadado con que esta situación se hubiese dado. Él ya había estado allí, se marchó y al poco de marcharse empieza toda esta problemática y dice, pero bueno, si os acabo de predicar, os acabo de explicar, estaba todo claro, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces enfatiza mucho que eso no es así y lo deja bien claro para que no haya lugar a dudas, ¿no? Y eso de manera muy firme, sin ser tampoco maleducado en ningún momento, pero sí firme diciendo, esto es así, este es un muro que no hay que cruzar y por aquí no sigáis porque sabéis el resultado de eso, ¿no? Bueno, como hay personas que entienden que la salvación es por la gracia, por los méritos de Jesús, plantean que, bueno, ya la ley, entonces los 10 mandamientos no hay que cumplirlos. ¿Qué podemos decirle a esas personas respecto a la ley? ¿Qué podemos hablar respecto, por ejemplo, al mandamiento del sábado? ¿Podéis comentar algo? Bueno, decíamos antes que los mandamientos se dan precisamente porque el hombre dejó de reflejar el carácter de Dios. Entonces, los mandamientos, precisamente, la intención del por qué se han dado es para que el hombre pueda volver a recuperar ese carácter que se perdió por medio de la gracia de Cristo Jesús. Entonces, el gran error que se ha cometido pues, es llegar a entender que como uno es pecador, pues ya no puedo obedecer los mandamientos de Dios. Pero la Biblia no dice eso, sino la Biblia enseña que tú no puedes obedecer por ti mismo porque eres pecador, pero sí los mandamientos de Dios, por medio de la gracia, Cristo te va reflejando cada vez más en ti el carácter. Si los mandamientos hubieran sido quitados, abolidos, pues por ejemplo Jesús mismo en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17, él mismo dice, no penséis que he venido a abolir la ley de los profetas, porque yo no he venido a invalidar, sino he venido a cumplir. Y os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla, ¿no? Y la ley de Dios, fíjate si fue importante que Jesús la asumió y Él no vino a quitar nada. Los 10 mandamientos nos muestran el amor que Dios tiene hacia nosotros, porque de alguna manera nos protegen a todos individualmente y en comunidad. Entonces no tiene fecha de caducidad. No tiene fecha de caducidad, porque precisamente Dios, el plan que tiene Dios en este mundo, hasta que Él venga, es precisamente recuperar ese carácter que se perdió. Y por toda la eternidad nosotros seguiremos reflejando el carácter de Dios perfectamente como lo hacía Adán y Eva antes del pecado. El apóstol que escribe el Evangelio de Juan, que fue llamado pues, el discípulo del amor, que tanto él habla del amor, pues él dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice, en esto sabemos, es decir, tú eres cristiano, has entrado en el pacto de la gracia, pues reflexiona sobre esto. En esto sabemos que conocemos a Dios y que tenemos una relación con Él, pues que guardemos sus mandamientos. Porque el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, dice que Dios no está en él y es un mentiroso. Es decir, se está engañando a sí mismo, porque la consecuencia de amar a Dios y de entrar en ese pacto es que los mandamientos veas lo bueno que son para ti y no al contrario. Entonces, cuidado con, no, Dios murió por mí, Él me quiere, ahora yo hago lo que me dé la gana. No, la Biblia no está enseñando eso, sino al contrario. Aunque tal vez una persona puede decir, yo guardo los mandamientos, pero seleccionar los mandamientos, ¿es posible eso? Claro. Por supuesto seleccionar algunos, guardar otros. Por supuesto que no, la ley es una y la ley, el cumplimiento es entero de la ley. Mismo Pablo lo menciona en Romanos, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
Y lo dice así, porque en realidad la ley es justa, buena y perfecta. Es una declaración de amor de Dios a su pueblo, donde le dice, yo te voy a ser fiel, yo te voy a acompañar, yo no te voy a engañar, yo no te voy a robar, yo voy a estar contigo. La ley es una declaración de amor, es una declaración del carácter de Dios. Ya lo dijo Pablo también en sus escritos. El fin, el objetivo de la ley es Cristo. La ley nos lleva hacia Cristo y Cristo obedeció día a día la ley. Y por eso Cristo dijo, hagan como yo hice, que fue obedecer la ley, la voluntad de mi Padre. No podemos escoger y decir, bueno, esto me parece bien a mí, esto no me parece bien, porque estaríamos cortando, estaríamos quitando una jota, una tilde de esa ley y quitándole su validez. Y no puede ser así. Yo tengo que obedecer toda la ley, me parezca o no me parezca. ¿Por qué? Porque en realidad el Señor la dio para algo. Y hay sabiduría detrás de estas cosas. Hay una sabiduría detrás de la ley en la cual es completa. Y no podemos elegir. La primera, hablamos de convivencia, los últimos mandamientos, y los primeros es de nuestra relación directa con Dios. Entonces, no podemos cumplir solamente la de la relación con el hombre, que son los últimos mandamientos, y dejarnos de un lado la relación con Dios, porque estaríamos quebrando la ley. Un día importante también es dedicarle un día importante al Señor. También es una parte de esa relación. Claro, si el pacto de la gracia no se basa sobre la obediencia, sino sobre la entrega, en Deuteronomio dice que Dios lo que pide de ti es que le entregues todo. O sea, todo es todo. Y si tú decides pues, que hay cosas que no le quieres entregar, pues entonces no le estás entregando todo. Y cuando Dios dice, yo te pido a ti que me entregues todo, es porque es posible que el hombre se rinda a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer una nueva criatura, quiere hacer una nueva persona en cada uno de nosotros. Pero si yo me reservo un huequecito para mí, pues claro, Dios ahí no le estás entregando todo. Entonces Dios no va a poder hacer lo que Él quisiera. Y cuando uno al final deja un sitio para sí mismo, al final va cogiendo otro y otro. Porque el cristiano o crece o va muriendo. No se queda en el medio. Sí, estamos un poco a veces en la cultura de todo a la carta, ¿no? Las televisiones, las radios, internet, yo elijo lo que me gusta y descarto lo que no. Pero con Dios eso no funciona así. Claro. Él te pide que le entregues, como estaba diciendo Israel, todo tu corazón, toda tu vida, toda tu mente, todas tus actitudes, todos tus sentimientos, todo a Él. Y eso no quiere decir que vayas a cumplir la totalidad de los mandamientos, porque puedes seguir equivocándote, pero tú tienes la intención de querer cumplirlo todo. Conscientemente tú no descartas ninguno y poco a poco con el trabajo del Espíritu Santo vas mejorando en ese camino de la santificación. Pero conscientemente no puedes decir, este sí, este no. Eso con Dios no es así. Porque al final vemos que la ley es también para nuestro bien, ¿no? Como hemos dicho, la ley era el protector, era el guarda, es la luz que nos guía hacia Cristo. Entonces, no tiene caso que yo quite algo, porque en realidad le estaría quitando algo hacia mi bien. Me estaría privando yo mismo de un privilegio que tengo al obedecer eso que nos está diciendo. Bueno, yo quiero ahora matar. Bueno, ahora me estoy acercando más hacia algo negativo. Estoy siendo más esclavo que más libre. Al obedecer la ley completa, estoy siendo más libre, estoy gozando de más privilegios. Muchas gracias. Para ser un verdadero creyente, nuestra doctrina debe estar fundamentada en la Biblia. Ser auténticamente espiritual y éticamente sólida, y por lo tanto, creíble. Pero lo más importante, la gente no cree lo que escucha, cree lo que ve. Nuestro ejemplo puede dar valor a nuestro testimonio o restárselo por completo. Por eso necesitamos contemplar diariamente la vida de Cristo para poder reflejar su carácter, sus actitudes, sus acciones, todo eso en nuestra vida. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ser mejores cristianos. Vamos ya al resumen del tema de hoy. El libro de Romanos está inspirado en un controvertido contexto teológico. La ley de Dios está íntimamente relacionada con la salvación personal, tanto para los judíos como para los gentiles, pero no salva, solo salva Cristo. La ley nos lleva a Jesús. Necesitamos orar y reflexionar más en la ley y en la gracia, en relación con la salvación solo por la fe en los méritos de Cristo. Queridos amigos,
os invitamos a seguir profundizando en el tema de la salvación por la fe y su relación con la gracia y la ley de Dios. Solo Jesús puede salvarnos. Nada de lo que nosotros hagamos nos salvará. La salvación es un regalo, una gracia de Dios. Sin embargo, la ley nos lleva a Jesús y nos ayuda a ver nuestras imperfecciones de carácter, para que podamos pedir al Espíritu Santo su ayuda para cambiar y ser más y más parecidos a Jesús. Jesús es nuestro ejemplo y nuestro Salvador. Gracias por vuestra compañía durante el programa de hoy. Si queréis incluso poneros en contacto con nosotros, ya sabéis, podéis escribir a hola@hopmedia.es. Os esperamos en el próximo programa. Que el Señor os bendiga. No cabe duda de que la Iglesia enfrenta tiempos de controversias y disensiones. Pero esto no es nada nuevo. Satanás siempre ha estado en guerra con la Iglesia. Incluso en los primeros días del cristianismo surgieron problemas en las filas de los creyentes y hubo una controversia que, de no haber sido resuelta, podría haber destruido la Iglesia en sus comienzos. Por la influencia de falsos maestros que se habían levantado entre los creyentes de Jerusalén, se estaban extendiendo rápidamente la división, la herejía y el sensualismo entre los creyentes de Galacia. Esos falsos maestros mezclaban las tradiciones judías con las verdades del Evangelio, haciendo caso omiso de la decisión del Concilio General de Jerusalén, instaban a los conversos gentiles a observar la ley ceremonial. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.